Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar el tema análisis e interpretación de los estados financieros en una nueva modalidad. De aquí en adelante vamos a pasar nuestras clases de manera virtual y espero que lo que se les esté entregando pueda ser de mayor utilidad para ustedes. Lo que vamos a ver ahora es el tema análisis e interpretación de los estados financieros y con lo que corresponde al concepto de los estados financieros. Entonces, en este caso podemos indicar que el análisis financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa, cuyo fin fundamental es tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. Ustedes saben de que nosotros tenemos que ser un staff para la empresa, tenemos que tener conocimientos básicos y complementarios para poder definir lo que corresponde a hacer un análisis y para tener una mejor información a la gerencia. ¿Por qué y para qué analizar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender de esta situación? O sea, nosotros tenemos que realizar el análisis financiero para detectar los problemas, tanto externos como internos. Ustedes saben que las empresas tienen ese tipo de problemas que se pueden presentar en el día a día de su andar. Por eso, de tal forma de que tanto nosotros tengamos que reconocer las amenazas y las oportunidades que vienen del exterior de la empresa y también ver las debilidades y las fortalezas de manera interna. Esto vamos a poderlo definir a través de un análisis FODA. Podemos indicar también que no se puede actuar contra un problema mientras no se identifique y se localice sus causas, ¿no? Entonces no puedo actuar si es que no conozco las causas, ya sea internas o externas, que puedan afectar el buen funcionamiento económico, financiero de la empresa. Vamos a ver ahora qué es el concepto de interpretación de los estados financieros. ¿Ya? Entonces hay varios conceptos, pero el que nos vamos a utilizar es el siguiente, donde indica que es la transformación de la información de los estados financieros a una forma que permite utilizarla para conocer la situación financiera, económica y financiera de la empresa para una fácil toma de decisiones con referente a lo que corresponde de la manera de conceptualizar este dato. Los objetivos y fines del análisis que vamos a ver en este tema están definidos de las siguientes maneras, y como ya lo dije anteriormente, ¿no? Descubrir los puntos débiles en el ámbito económico-financiero y verificar, buscar la forma de mejorarlos. Ver cuál es la vulnerabilidad de la estructura financiera. Determinamos qué capacidad de endeudamiento potencial pueda tener la misma. Evaluamos la capacidad de remunerar el capital invertido. Analizamos la capacidad de autofinanciación y ver la calidad de gestión que podemos dar para la financiación. Estos objetivos tendríamos que verlos de acuerdo, en primera instancia, de acuerdo al conocimiento de la problemática que se pueda ver dentro de la empresa. Vamos a ver en este aspecto los tipos de análisis que vamos a usar referente a la forma de realizar el análisis. Entonces, los tipos de análisis que tenemos los vamos a dividir en 4, que serían por la clase de información que se aplica, por la clase de información que se maneja, por la fuente de información que se compara y por la frecuencia de su utilización. Entonces, vamos a ver de aquí en adelante los tipos de análisis que vamos a aplicar. Entonces, por la clase de información que se aplica, tenemos los métodos horizontales, verticales,
que son aplicados de la manera más frecuente por los analistas financieros. Por la clase de información que se maneja, tenemos a los métodos estadísticos y los métodos dinámicos, ¿no? Entonces, esto se refiere a hacer análisis de estados financieros a fecha fija, en el caso de los estáticos, y en caso de los métodos dinámicos, se refiere a un periodo de tiempo dado. Entonces, por la fuente de información que se compara, tenemos al análisis interno y al análisis externo, ¿no? Entonces, el análisis interno cuando se efectúa con fines administrativos y el analista está en contacto directo con la empresa. En cambio, en el análisis externo, cuando el analista no tiene una relación directa con la empresa y en cuanto a la información, se verá limitado, puesto que no es personal propio de la misma. Ahí podemos ver a lo que corresponde a las auditorías externas. Por la frecuencia de su utilización, vemos métodos tradicionales y los avanzados. En este caso, los tradicionales son los que son utilizados normalmente por la mayor parte de los analistas financieros, y los avanzados ya contienen métodos matemáticos, estadísticos, que también se aplican en los estudios financieros especiales o de alto nivel en el análisis y la interpretación de los estados financieros. ¿Cuál es la clasificación que vamos a tener de los métodos, ¿no? En los métodos de análisis vertical podemos ver que tenemos para aplicaciones de estas fórmulas los métodos de porcientos integrales, también los métodos de razones simples. También tenemos los métodos de análisis horizontal, métodos de aumentos y disminuciones, en este caso, y método de tendencias. También aplicamos una clasificación de análisis históricos, cual que se aplica para analizar una serie de estados financieros de empresas, pero en distintos periodos o en distintas gestiones. Y también se puede hacer un método de análisis proyectado, que se aplica para analizar estados financieros presupuestados, pero que generalmente están basados en una sola gestión. Vamos a ver ahora lo que corresponde a hablar de algunas herramientas para poder lograr la mejor manera de establecer nuestro análisis, y vamos a acompañarnos de las razones financieras. Entonces, ¿qué podemos decir con razones o ratios financieros, ¿no? Son indicadores por los cuales se utilizan en el mundo de las finanzas para medir la realidad económica y financiera que tiene una empresa. Así también como ver la capacidad de asumir ciertas obligaciones de las que se deben hacerse cargo para conseguir desarrollarse en la sociedad. Concepto básico de lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, también se clasifican las razones financieras de la siguiente manera. Tenemos ratios de liquidez, ratios de solvencia, ratios o razones de solvencia, razones de endeudamiento, de rentabilidad y de rotación. Entonces vamos a ir detallando qué es lo que corresponde a cada ratio. Por ejemplo, en el ratio de liquidez tenemos los siguientes indicadores: la razón líquida o la liquidez general, ¿no? Ahí obtenemos directamente la liquidez general dividiendo el activo corriente del pasivo total. La razón corriente, liquidez corriente o cociente general de liquidez es lo que obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Aquí nos está dando cuánto es lo que corresponde directamente a la liquidez de la empresa. El cociente seco de liquidez o prueba ácida es un
indicador donde nos muestra la liquidez de la empresa, pero sin contar con los inventarios. ¿Ya? La prueba ácida no contempla los inventarios. El cociente absoluto de liquidez o índice de tesorería solamente abarca a lo que corresponde a las disponibilidades de la empresa, o sea, todo lo que tiene en caja y bancos. Con respecto al capital neto de trabajo o fondo de maniobra, ¿no?, se determina este ratio restando los activos corrientes de los pasivos corrientes, ¿no? Esto es lo que queda para que la empresa, al pagar sus pasivos, lo que resta es lo que va a tener como fondo de maniobra o capital de trabajo. Los ratios o razones de solvencia. ¿Ya? Tenemos dos en este caso. Por ejemplo, uno que es el ratio de solvencia total o distanciamiento de la quiebra, que divide los activos reales entre los pasivos totales. El ratio de financiación del activo fijo, que divide los activos fijos entre los capitales permanentes de la empresa, y con esto determinamos la solvencia misma que tiene la empresa. Los razones o ratios de endeudamiento lo podemos ver que tienen estos indicadores: el razón de endeudamiento o deuda total, que nos sirve para medir cuánto es el aporte financiero de los acreedores dentro de la empresa. El endeudamiento de leverage o apalancamiento financiero, que también se lo denomina razón deuda patrimonio, es lo que utilizamos, es la utilización de la deuda para incrementar la rentabilidad de los capitales propios. La concentración del endeudamiento, este nos permite conocer dónde se encuentran concentrados la mayor cantidad de deudas, ya sea en el corto o en el largo plazo. En lo que corresponde al endeudamiento patrimonial, este indicador relaciona el total pasivo exigible sobre el patrimonio y en este caso nos permite mostrar cuánto es lo que los acreedores han puesto frente a lo que poseen los dueños. Y la cobertura de gastos financieros. Aquí tratamos de medir cuántas veces se cubren los gastos financieros con la utilidad operativa. Ahora, lo que corresponde a las razones o ratios de rentabilidad, vamos a ver que tenemos tres indicadores en este caso, que es la rentabilidad financiera, económica o comercial. La rentabilidad financiera, también llamada rentabilidad del patrimonio, nos permite determinar el beneficio que obtienen los accionistas o dueños con relación a las inversiones que realizan en la empresa. La rentabilidad económica o rentabilidad del activo total, también llamada de fondos totales, nos mide no solamente los aportes de los dueños, sino de todos los recursos que han sido invertidos en la empresa, propios y ajenos. Y lo que corresponde a la rentabilidad comercial o rentabilidad del margen bruto, nos permite medir el beneficio que genera la empresa por cada unidad monetaria que vende. Hay que tener presente que algunas empresas ganan más por volumen de ventas que por unidades producidas. Tenemos las razones o ratios de rotación. En este caso vemos también denominados que son de actividad. Tenemos la rotación de cartera o de las cuentas por cobrar, ¿no? Son, como se dice, una rotación de las deudas que tienen terceras personas con la empresa.
En esta se busca identificar el tiempo que le lleva a la empresa convertir en efectivo todas las cuentas por cobrar que forman parte de su activo corriente. La rotación de inventario, otro indicador muy importante, puesto que nos permite ver cuáles son los recursos inmovilizados que tiene la empresa y además representan el costo de oportunidad. En realidad vemos el tiempo en que el inventario se convierte en efectivo, ya sea en deuda o en efectivo. Y la rotación de cuentas por pagar se encarga de identificar el número de veces que la empresa durante un tiempo determinado debe disponer de su efectivo para pagar a los pasivos.